Muy buenas noches, amigos de Saludemos. Le habla el doctor Jaime Claudio, médico de familia y profesor de Medicina y Familia en la Universidad de Puerto Rico. Durante más de 2 décadas, este programa ha tenido una convicción muy sencilla. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. La verdadera salud es la capacidad de vivir con plenitud, de encontrar sentido, de amar, de aprender, de crecer y de regresar una y otra vez a aquello que nos hace profundamente humanos. Por eso en Saludamos hablamos de nutrición, ejercicio, sueño y prevención, pero también hablamos de filosofía, espiritualidad, música, arte y gran literatura. Porque el ser humano no vive solamente de glucosa, manejo de colesterol o presión arterial. También vive de significado, de esperanza, de belleza. Y pocas cosas han acompañado tanto la salud del alma como las grandes historias que la humanidad ha conservado durante milenios. Esta noche quiero invitarlos precisamente a una de ellas, quizás la más influyente de todas. Una historia que ha sobrevivido casi 3000 años, que sigue inspirando novelas, pinturas, óperas, películas y que este jueves volverá a las salas del cine de la mano de Christopher Nolan. Pero más allá de Nolan, esta noche quiero hablarles de la odisea de Nolan, la tuya y la mía. Porque en el fondo todos estamos recorriendo una odisea. Es una palabra que usamos en el día a día. ¿Qué odisea acabo de pasar? Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos enfrentado monstruos, todos hemos escuchado sirenas que nos embaucan, todos hemos atravesado noches oscuras y todos seguimos buscando una Ítaca, ese remanso, ese hogar propio. En Saludemos creemos que la gran literatura puede ser también medicina. No porque cure una infección o baje la presión arterial, sino porque ayuda a orientar la vida, a comprender el sufrimiento, a fortalecer la resiliencia y a recordarnos quiénes somos cuando el camino parece habernos hecho olvidar nuestro nombre. Esta noche no vamos simplemente a comentar una película, vamos a aprovechar el estreno de Nolan para redescubrir una obra que casi lleva 3000 años ayudando al ser humano a regresar a casa. Porque la mejor salud no consiste únicamente en vivir más años, consiste en saber hacia dónde estamos regresando. Estamos a 4 días del estreno y lo que estamos viendo es simplemente una gran expectativa. Es un fenómeno cultural en ebullición, redes encendidas, teorías cruzadas, debates sobre fidelidad al texto, sobre licencias creativas, sobre si Nolan puede o debe tocar un texto que muchos consideran casi sagrado, que si Lupita de color oscuro, raza negra, representa o puede representar a Helena de Troya. Hay entusiasmo, hay ansiedad, hay polémica y hay algo más profundo, una intuición colectiva, que no estamos ante una película cualquiera, sino un intento de dialogar con una de las obras más poderosas que ha producido la humanidad. Porque cuando una obra como la Odisea vuelve al centro de la conversación, no es solo entretenimiento lo que está en juego, es memoria, es identidad, es sentido. Y aquí, en este espacio de Saludemos, no nos acercamos a la gran literatura como quien visita un museo polvoriento. La veneramos. Sí, la veneramos. Pero no por nostalgia vacía ni por elitismo cultural. La veneramos por su poder anagógico. ¿Y qué significa eso? La palabra viene del griego anagoge, elevación, ascenso. Una lectura anagógica es aquella que no se queda en la superficie del relato, sino que nos eleva hacia un significado más alto, más profundo, más universal. Es la capacidad de una obra de tomar una historia concreta,
Un hombre que intenta volver a casa y convertirla en una pregunta espiritual. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde estás regresando? La gran literatura no solo nos cuenta algo, nos transforma, nos levanta, nos obliga a mirarnos, y por eso a 4 días, 3 días del estreno, el furor no es casual, no es casual. La controversia tampoco, porque cuando tocamos textos que tienen poder anagógico, tocamos algo que la gente siente como propio, como íntimo, como sagrado. Vamos a estar cubriendo, con aquellos que están viendo la versión en video de este programa, de este podcast, 7 puntos claves de nuestra gráfica de contenido. Para entrar en esta conversación con claridad, hoy vamos a recorrer estos 7 ejes fundamentales que estructuran todo lo que vamos a ver, escuchar y pensar en este programa. Primero, el fenómeno previo al estreno, el hype, la anticipación, la controversia, y por qué esta adaptación ha generado tanta conversación antes de llegar a la pantalla. Vamos a hablarles del concepto del nostos, el regreso como experiencia humana universal. No solo volver a un lugar, sino volver transformado. La conexión caribeña, cómo nuestras canciones, nuestras migraciones y nuestra historia dialogan profundamente con la Odisea. Vamos a escuchar la voz original de Homero, vamos a escuchar el poema, las primeras líneas, como fue concebida, como una experiencia sonora, comunitaria, viva. Quinto punto, la cuestión homérica. ¿Quién era Homero? ¿Un autor? ¿Muchos? ¿Una tradición? ¿Y por qué esta pregunta sigue abierta? Es un tostón poderla responder. Vamos a hablar de la complejidad narrativa de la obra, una estructura sorprendentemente sofisticada para una cultura oral, múltiples tiempos, voces y niveles de significado. Vamos a hablar del poder anagógico de la historia, cómo la Odisea trasciende su trama para convertirse en una exploración de la condición humana. Y con ese mapa en mente, ahora sí, entramos en la historia. Porque antes de Nolan, antes del cine, antes incluso del libro, había una voz. Y esa voz dijo: háblame, musa, de aquel hombre. Bueno, y me complace mucho compartir que el contenido de esta transmisión especial de Saludemos sobre la Odisea formará parte del curso de filosofía y literatura en la medicina, un curso que vamos a estar dictando en agosto en la Escuela de Medicina para nuestros queridos estudiantes, y que me complace en este momento compartir un mensaje de mi gran hermano, ese ser humano tan extraordinario para Puerto Rico, nuestro primer escritor insigne, Luis Rafael Sánchez, que nos comparte este mensaje y lo quiero compartir con ustedes en este momento. Saludos todos. Vengo de pasar un rato glorioso con el distinguido profesor universitario Jaime Claudio Villamil, quien me informa, me da la grandísima noticia de que va a dar un curso en el que la medicina se mira, se entiende, se padece, se la examina como algo fundamentalmente humano. Parece redundante, parece una pamplina hablar de la medicina como algo redundantemente humano, pero me refiero a humano en el sentido más profundo, más hermoso de lo mismo, en lo que trasciende lo humano y se dice, emitido por ese espacio que llamamos el alma, el espíritu, la sensibilidad. Les recomiendo a tomar el curso con el doctor Claudio Villamil. Muchas gracias.
amigos, en estos momentos retantes donde necesitamos seguir iluminándonos, será un honor tenerlo con la sabiduría del maestro de Luces López Badal, de Ángel García Galeano y de un grupo de amigos que nos anida el amor que mueve el sol y las estrellas. Hola. Bueno, y ahora les tengo un obsequio especial. Vamos a escuchar el inicio de esta épica obra en griego, porque hay momentos en que vale la pena detenerse y escuchar una lengua aunque no entendamos una sola palabra. Eso es precisamente lo que ocurre cuando oímos las primeras líneas que van a escuchar ahora de la Odisea en el griego de Homero. Ese sonido que nos llega desde casi así 3000 años atrás es mucho más que un idioma antiguo. Es el eco de una tradición oral que existió siglos antes de que el poema fuera escrito. Durante generaciones, los aedos, los griegos, recitaban estos versos de memoria, acompañados por la lira, ante reyes, guerreros y pueblos enteros. Acuérdense que era el tiempo donde todavía no teníamos los códigos de escritura. La Odisea nació para ser escuchada antes que leída, y por eso en el transcurso de esta hora les vamos a dar otras recomendaciones de cómo escucharla tanto en inglés como en español. Así que vamos a tener esa experiencia, aquellos que están viendo el programa, que tienen la proyección de estas primeras líneas, van a escuchar en griego. La primera línea dice: háblame, musa, del hombre de muchos recursos, que anduvo errante durante largo tiempo, después de destruir la sagrada ciudad de Troya. Conoció las ciudades de muchos hombres y aprendió cómo pensaban. Cuarta línea: en el mar sufrió innumerables dolores en lo más profundo de su alma, luchando por salvar su propia vida y el regreso de sus compañeros. Pero ni siquiera así logró salvar a sus compañeros por mucho que lo deseaba. Escuchemos estas palabras míticas del comienzo de la obra que define, que es fundacional en la literatura de Occidente. Andra mujennepe muussa polytropon hosmala polla, plankta epi trujas, hierump tulietrone perse. Pollon antropon viden vastea, kai nuun egna. Polla togen puntai patsenalgea on katatymon. Arnymenos hän tepsykhän, kai nostun hetairaan.
Vale la pena recapitular que desde una lectura anagógica, Homero no le pide a la musa que relate una guerra ni una victoria, pide que le cante el viaje de un ser humano que después de conquistar el mundo integra regresar a sí mismo. Esa es la razón por la cual la Odisea sigue hablándonos casi 3000 años después. Escuchemos esa introducción tan mítica en griego que la tienen disponible si la están viendo en pantalla. Si no, pueden accesar mi video en YouTube o pueden accesar la página en Facebook donde voy a poner esta tablita donde pueden ver el griego que obviamente nadie entiende, pero está la transliteración que es cómo pronunciarlo y al lado está la frase en español. La primera frase dice: háblame musa del hombre de muchos recursos que anduvo errante durante largo tiempo después de destruir la sagrada ciudad de Troya. Y más o menos lo va ahora a decir mucho más elegante el actor griego que pronuncia estas palabras. Va a decir eso: Andra moi enepe musa, háblame musa del hombre, politropon de muchos recursos, que anduvo errante durante largo tiempo. Escuchen y disfruten. Y de nuevo, en antelación, en preparación mística para ver la película de la Odisea de Nolan. Andra mujennepe muusa polytropon hosmalapolla plankta epi Trojas hierum tulietrone perse. Pollon dantropon viden vastea kai nuun egna. Le están Polla contando la historia token a puntai usted, patsenal a mí, kea a on todos. katatymon. Arnymenos hän tepsykhän kai nostun hetairan. Bueno, y retomemos una palabra que hace minutos les hablé: nostos. La palabra que tiene casi 3000 años y sin embargo, si uno escucha con atención esa palabra, sigue cantando hoy en Puerto Rico, no con lira, no con salsa, con bolero, con plena, con nuestra música. Porque el puertorriqueño sabe lo que significa partir y sabe todavía mejor lo que significa regresar. Por eso me impresiona tanto que 3 compositores distintos hayan cantado sin proponérselo al mismo tema como Homero. Empecemos con Rubén Blades. Cuando Rubén escribe, todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, está describiendo exactamente el nosto. No es solamente volver al lugar geográfico, es volver al lugar donde el corazón aprendió quién era. Todos tenemos una Ítaca, ese pueblo, ese rinconcito donde nos sentimos que es la esencia de lo que somos. Todos tenemos un sol incomparable. Por otro lado, Noel Estrada escribe una de las canciones más conmovedoras del Caribe, En mi viejo San Juan. Algún día volveré. ¿Qué boricua no sabe esa frase? Eso no es turismo, es esperanza, es la promesa de quien sabe que una parte de sí quedó esperando en la tierra que ama. Eso también es nosto. Y de nuevo, piensen, prepárense para la película de Nolan, porque lo más importante no es que uno vaya con una actitud de criticar si el papel era o no apropiado. Es el efecto de nostalgia que le da a usted el ver al Odiseo de la película, a Matt Damon, a atravesar todas esas aventuras y finalmente volver a casa. Por otro lado, el maestro Ismael Rivera, Maelo, dice: qué inmenso ser el dueño de la finca y del hogar. No está celebrando simplemente una propiedad, está celebrando pertenecer, tener un lugar, una raíz, un hogar. Y eso es lo que representa el Ítaca para Odiseo.
No quiere conquistar otro reino, quiere recuperar el suyo. Y aquí está el milagro. 3 canciones, 3 compositores, 3 épocas, Puerto Rico, Grecia, 3000 años de distancia y sin embargo el mismo corazón humano. Quizás por eso Homero sigue vivo, porque no escribió sobre Grecia, escribió sobre nosotros. Y eso nos lleva naturalmente a una pregunta: ¿cómo es posible que una obra escrita hace 3000 años siga describiendo con tanta precisión nuestra experiencia? Para contestar eso tenemos que viajar al nacimiento mismo de Occidente, Atenas y Jerusalén. A veces se dice que Occidente tiene 2 grandes pulmones, 2 grandes raíces, 2 grandes conversaciones. Una comienza en Jerusalén, la otra comienza en Atenas. No son enemigas, son complementarias. Jerusalén le enseña al mundo algo extraordinario: que la historia tiene sentido, que existe una alianza, que la justicia importa, que cada persona posee una dignidad irrepetible, que el universo no es un accidente, que somos responsables moralmente. La gran pregunta de Jerusalén y la tradición judeocristiana puede resumirse así: ¿qué espera Dios del ser humano? Por otro lado, Atenas hace otra pregunta, no menos profunda. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa ser humano? Y antes incluso de Sócrates, antes de Platón, antes de Aristóteles, aparece Homero. ¿Y por qué Homero? Aquí hay algo extraordinario. La primera gran obra del canon griego no es un tratado filosófico, es un poema, es una historia. Porque antes de enseñar ideas, las civilizaciones enseñan relatos. Las historias moldean pueblos. Mucho antes de aprender filosofía, aprendemos cuentos. Mucho antes de discutir ética, aprendemos admirando héroes. Si ustedes leen la Biblia, descubrirán una gran historia. Si leen Homero, también encontrarán otra gran historia. Las dos forman personas, pero desde perspectivas distintas. La Biblia pregunta cómo responder al llamado de Dios. Homero pregunta cómo responder a las pruebas de la vida. La Biblia narra el camino de un pueblo, la Odisea narra el camino de un hombre. Los dos terminan hablándose de todos. ¿Por qué la Odisea ocupa este lugar tan especial? Porque prácticamente inaugura una pregunta que seguimos haciéndonos. No solamente qué pasó, sino qué significa lo que pasó. Cómo cambia una persona, cómo vuelve después del dolor, cómo conserva su identidad, cómo reconoce nuevamente su hogar. Estas preguntas siguen siendo nuestras. Aquí vale la pena hacer una precisión histórica importante. Conviene aclarar algo. A veces se dice que la Odisea es la primera obra de Occidente. No exactamente. Antes existieron obras extraordinarias como la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia y otros grandes textos del antiguo cercano Oriente. Lo que sí podemos decir es que la Ilíada y la Odisea son las obras fundacionales de la literatura griega y 2 de los pilares sobre los que se edificó el canon literario occidental. Y quizás por eso Christopher Nolan decidió filmar precisamente esta historia. No porque sea antigua, sino porque sigue siendo nueva, porque seguimos preguntándonos exactamente lo mismo que Odiseo hace 3000 años. ¿Qué significa volver? Volver a casa, volver a uno mismo, volver a quien amamos, volver a Dios, volver a la verdad. Y cuando una historia sigue haciéndonos esas preguntas después de 30 siglos, ya no estamos simplemente ante un clásico, estamos ante una de esas raras obras que ayudan a construir una civilización. A continuación les diría, pero hay otro misterio fascinante. Si esta obra es tan antigua, ¿quién la escribió realmente? ¿Existió Homero como una persona de carne y hueso o es el nombre que le damos
a una generación de poetas que conservan la memoria de un pueblo. De la misma forma que obviamente nos preguntamos si la Biblia es la palabra de, entre comillas, Dios dictada a una serie de escritores. Por supuesto, esa es la versión original, la versión canónica. Esa es la famosa cuestión homérica. Y entenderla nos ayudará a apreciar aún más el prodigio de la Odisea. Amigo, acabamos de decir que la Odisea es una de las grandes columnas de la civilización occidental, pero inmediatamente surge una pregunta fascinante. ¿Quién la escribió? Y la respuesta más honesta es, bueno, no sabemos con absoluta certeza. Y eso, lejos de restarle grandeza, la hace todavía más extraordinaria. Pensemos por un momento, no existían imprentas, no existen editoriales, no existen bibliotecas públicas, ni computadoras, ni siquiera libros como los conocemos. La gente aprende escuchando. La memoria era la gran biblioteca de la humanidad y habían hombres especializados en conservar esa memoria. Los griegos los llamaban aedos, cantores, narradores, poetas. Eran los guardianes de la memoria colectiva. Algo que a veces olvidamos es que la Odisea no nació para ser leída, nació para ser escuchada. Era un poema oral. Por eso comienza invocando a la musa. Nos dice, voy a contarles una historia. O sea, no dice voy a contarles una historia, dice háblame musa. El poeta se presenta como alguien que recibe una tradición y la vuelve a hacer presente ante su audiencia. Entonces, en verdad existió Homero. Aquí comienza uno de los mayores debates de las humanidades. Durante siglos nadie lo dudó. Homero era un hombre, quizás ciego, quizás nacido en Jonia, quizás en Quíos, quizás en Esmirna, pero era un hombre extraordinario. Luego llegaron los estudios modernos y comenzaron las preguntas. Las especialistas empezaron a notar cosas curiosas. Muchas expresiones se repetían, muchos versos eran fórmulas, los héroes recibían siempre los mismos epítetos. Odiseo, el de los muchos recursos, la aurora de rosados dedos, el mar color de vino. Durante mucho tiempo eso se interpretó como una repetición. Hoy sabemos que era una técnica extraordinaria. Era la manera de mantener miles y miles de versos en la memoria. Era el equivalente antiguo de un músico de jazz que improvisa sobre una estructura conocida. En el siglo pasado, dos investigadores, Parry y Lord, Albert Lord y Milman Perry, viajaron por los Balcanes, descubrieron algo impresionante. Todavía existían bardos capaces o poetas capaces de improvisar epopeyas de miles de versos y utilizando fórmulas tradicionales. Eso cambió completamente nuestra manera de entender a Homero. Comprendimos que una cultura oral podía producir obras de enorme complejidad sin necesidad de escribirlas palabra por palabra. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, hoy existen varias posibilidades. Quizás existió un poeta genial llamado Homero, quizás reunió siglos de la tradición oral, quizás dio una forma definitiva a relatos que todos conocían, o quizás varias generaciones participaron en la composición y fijación del poema. La verdad es que no sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Lo importante, y quiero decirle, supongamos por un momento que nunca descubrimos quién fue Homero. ¿Cambiaría eso la belleza de la Odisea? No, porque la pregunta importante no es solamente quién escribió el poema, la pregunta verdaderamente extraordinaria es otra. ¿Cómo pudo una cultura producir una obra así? Imaginen miles de versos sin papel, sin computadora, sin notas, transmitidos de maestro a discípulo durante generaciones, hasta llegar finalmente a escribirse. Eso ya no es una hazaña intelectual que cuesta imaginar.
Quizás hoy podríamos decir que Homero fue al mismo tiempo un poeta, un director de orquesta, un editor, un guionista y el último gran heredero de una tradición de siglos. Es el nombre que le damos al momento que una memoria colectiva encontró una voz capaz de organizarla en una gran obra inmortal. Y aquí viene algo que siempre impresiona. Muchos piensan que por ser una obra tan antigua debe ser sencilla. Todo lo contrario, la Odisea es sorprendentemente moderna. Tiene flashbacks, da para adelante, da para atrás, tiene narradores múltiples. Comienza a mitad del camino, oculta información al lector, construye el suspenso, hace que el protagonista cuente su propia aventura muchos cantos después de haber comenzado el poema. Es decir, Christopher Nolan no inventó la narrativa compleja. Homero ya jugaba con el tiempo narrativo hace casi 3000 años. Y por eso no me extraña que Nolan haya elegido precisamente esta obra. Hay algo profundamente noliano en la Odisea. Identidades ocultas, tiempo fragmentado, memoria, regreso, reconocimiento y transformación. Y ahora que sabemos un poco mejor cómo nació la obra y por qué sigue siendo un prodigio de la memoria humana, hagámonos otra pregunta. ¿Qué tiene la Odisea que casi 3000 años después sigue emocionando a un joven que entra al cine, a un profesor universitario o un médico como este servidor que habla de ella en la radio? ¿Por qué sigue siendo un hilo de literatura universal? Y aquí está el siguiente tramo de nuestro viaje. Bueno, y pasemos a un regalito que les tengo, el viaje de Odiseo. ¿Cómo no perderse en la Odisea? Como estamos viendo aquí, este es el mapa de cómo pasaron las cosas cronológicamente. Si entienden los próximos 5 minutos, disfrutarán muchísimo más de la película de Nolan y cualquier lectura futura de la Odisea. Porque el mayor problema de muchos lectores no es Homero, es que Homero no cuenta la historia en orden y eso pues nos desconcierta. Primero entendamos el viaje real. Aquí lo están viendo. Cronológicamente todo comienza muy cerca, donde termina la guerra de Troya. Troya está aquí y Ítaca está aquí. Vamos a ver ese mapa que no es el que tenemos proyectado en este momento. Troya está aquí, como están viendo a mano derecha del mapa, en el área cercana a Asia, en Turquía, la entrada hacia el Mar Negro. E Ítaca está en el lado izquierdo, más al oeste de Grecia. Y uno podría pensar, bueno, estos son unos días de navegación. Bueno, no. Odiseo le tardó 10 años, no porque el Mediterráneo fuera inmenso, sino porque el viaje deja de ser geográfico. Se convierte en un viaje espiritual. Cada isla es una prueba, cada desvío revela un defecto humano, cada monstruo obliga a crecer. Ya no estamos siguiendo solamente una ruta, estamos siguiendo la formación de un hombre. Y vamos entonces ahora a ver ese periplo cronológico para entender cómo fue que surgieron los hechos en la Odisea. Si seguimos los hechos en el orden en que realmente ocurrieron, el recorrido es este. Sale de Troya, tiene la experiencia con los Cicones al norte de Troya, después tiene un encuentro con los lotófagos y eso, vamos, o sea, aquí estamos viendo el periplo cronológico de Odiseo. Vamos a verlo como verdaderamente le pasó. Esta no es la gráfica, déjenme ponerle la gráfica que va.
Bueno, ahora sí tenemos el mapa que es el orden cronológico del viaje. O sea, Odiseo sale de Troya, tiene el encuentro con los Cicones al norte de Troya, y ahí pues se requedan y tienen la primera pérdida de hombres. Después pasan a el área donde están la civilización, ¿verdad? O el pueblo que consume esta planta que te lleva a olvidarte del futuro y te vuelves como fijado en los placeres del aquí y el ahora. De ahí pues navegan a la isla donde está el gigante de un ojo, que es hijo de Júpiter, de Neptuno, Polífemo, que los encierra en la cueva y se los empieza a comer, la famosa este, aventura, ¿verdad? Que es central en toda la narrativa de la Odisea. Después van a visitar el pueblo de Eolo, donde reciben estos vientos favorables para su regreso. Casi están llegando a su casa cuando los marinos, en un descuido de Odiseo, que se acuesta a dormir, abren la bolsa pensando que son riquezas y obviamente pues los llevan fuera de curso y sigue esta odisea de volver. Se enfrentan entonces a los gigantes en el pueblo de los Lestrigones. Después, los pocos sobrevivientes de las 12 naves, queda más que una, van a la isla de la hechicera Circe, que los convierte en cerditos, con excepción de Odiseo, que recibe ayuda de los dioses y evita ser encantado. Se quedan ahí por un año, y Circe, que fue malévola al principio, se vuelve una aliada de ellos y los ayuda a encaminarse a la vuelta. Y eh, entre una de las cosas que Circe les dice a Odiseo es: para volver vas a tener que descender al infierno, y en el infierno o en el Hades encontrar a través de tus ancestros la forma del retorno. Más adelante viene el encuentro con la sirena, que representa la tentación que te desvía de camino, el canto dulce que parece que te va a ofrecer miel y riqueza y te está ofreciendo tu destrucción. Después tienen que pasar por dos estrechos, el estrecho que queda entre Sicilia e Italia, donde tienen que escoger o irse a mano derecha, donde hay un remolino que se va a tragar todo el barco, o se van a mano izquierda, donde hay un monstruo de 7 cabezas que va a decimarle 7 marinos. Tienen que escoger esa opción, las dos dolorosas, pero esta menos dolorosa. Después finalmente llegan a la isla donde están las vacas del sol, del dios del sol, Helios, que ya le habían dicho no se las pueden comer, porque si se las comen, pues van a tener grandes problemas. Los hombres tienen hambre, no hacen caso, y pues obviamente terminan todos siendo devorados. Solamente sobrevive Ulises, que llega a la isla de Calipso. Calipso los entonces pasa al área de los llaman los feacios, y los feacios son los huéspedes que finalmente lo encaminan y lo llevan hacia Ítaca. Ese es el viaje real, pero Homero no lo cuenta así, cambia. Y aquí está el verdadero genio. Homero comienza la historia cuando Odiseo ya lleva casi 20 años fuera de su casa. Nos presenta primero a Telémaco, luego a Penélope. Después encontramos a Odiseo cautivo con Calipso, y solamente cuando llega al reino de los feacios, que en la historia cronológica era la antesala a él llegar a Troya, es que vemos
el relato desenvolverse. O sea, Homero hace algo brillantísimo, hace que sea el propio Odiseo quien cuente sus aventuras. Es decir, los episodios más famosos, el de Polífemo, el monstruo, el gigante de un ojo, la sirena, Circe, la hechicera y Hades aparecen como un enorme flashback. Hoy estamos acostumbrados a ver películas que empiezan por el final, retroceden en el tiempo y luego vuelven al presente. Christopher Nolan ha hecho eso en varias de sus películas, pero Homero ya dominaba esa técnica hace 3000 años atrás. ¿Y por qué hacerlo así? Porque Homero no quiere que el centro de la historia sea la aventura, quiere que sea el hombre. Si comenzáramos con Troya, leeríamos el libro como uno de viaje. Al comenzar con Telémaco, Penélope y la ausencia, la historia se convierte en una pregunta: ¿volverá? Y esa pregunta mantiene la atención hasta el final. Y si vemos el mapa o recordamos el mapa, no importa si cada lugar corresponde exactamente a una coordenada histórica, lo importante es otra cosa. Vamos a verla. Lo importante, como mencionaba, es otra cosa. Cuando vemos el mapa, cada vez que Odiseo parece acercarse, algo ocurre. Una decisión equivocada, una tentación, un acto de orgullo, un error de sus hombres, un castigo de afuera de Poseidón, el rey del mar, y se vuelven a alejar. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente eso? Creemos que estamos llegando a una meta y una mala decisión nos hace retroceder años. La Odisea nos enseña que el camino humano rara vez es una línea recta. Aquí viene la idea que me parece preciosa. Tal vez el mapa que Homero quiere mostrarnos no es el del Mediterráneo, es el del alma. Los lotófagos, el olvido, el Polífemo, la soberbia, Circe, la animalización de nuestros impulsos, el Hades, enfrentarnos al misterio, a la muerte, a lo desconocido, la sirena, las falsas promesas, el calipso, la comodidad que nos impide regresar. Muchas veces nos hacemos un acomodo irrazonable y nos quedamos cómodamente en el sitio que no es. Y finalmente Ítaca, la identidad recuperada, el regreso al hogar. Entonces comprendemos que el Mediterráneo es solamente el escenario. El verdadero viaje ocurre dentro de Odiseo y también dentro de nosotros. La genialidad estructural, y así que cuando alguien les diga que la Odisea es una obra antigua, recuerden esto, es antigua en el calendario, pero extraordinariamente moderna en su arquitectura. Tiene varios narradores, saltos temporales, grandes flashbacks, suspenso, reconocimiento de identidades y un protagonista que cambia profundamente durante la historia. No es casual que siga inspirando a cineastas como Christopher Nolan. Por eso, cuando este viernes entren al cine, no piensen únicamente que van a ver un barco cruzando el Mediterráneo y van a ver aventuras. Piensen que van a contemplar una de las metáforas más poderosas jamás escritas. La historia de un hombre que después de conquistar una ciudad descubre que la batalla más difícil no consiste en vencer enemigos, sino en encontrar el camino de regreso a sí mismo. Y eso quizás sigue siendo la odisea de todos nosotros. Bueno, y me gustaría cerrar el programa con una invitación práctica. Que usted, querido oyente, salga pensando: esta semana empiezo mi propia reflexión de mi odisea. ¿Por dónde empezar a acercarse a la obra? No la tiene que leer de tapa a tapa. Después de esta hora juntos, espero haberle despertado la curiosidad. No para convertirlo en un experto, sino para emprender un viaje que pueda acompañarlos toda la vida. Si me preguntaran, doctor, si quiero comenzar hoy, ¿qué edición de la Odisea compro?
Bueno, esta sería mi respuesta. En español, mi primera recomendación es la de Carlos García Gual de Alianza Editorial. Para mí sigue siendo la mejor puerta de entrada. ¿Por qué? Porque García Gual consigue algo muy difícil. Respeto a Homero, pero escribe un español vivo, elegante y muy natural. No suena arqueológico, se lee con enorme placer. Si solo fuera a comprar una edición, compre esta, la de García Gual. Para profundizar, la de Gredos de José Manuel Pavón es probablemente la edición clásica universitaria. Tiene excelentes notas, introducciones magníficas, ideal para quien quiere estudiar la obra lentamente. Muy recomendable también está la de Cátedra, que tiene un excelente aparato crítico, muy buena para clubes de lectura, para profesores, para lectores que disfrutan de entender el contexto histórico de la obra. Esa, la de Cátedra, es por José Luis Calvo. En inglés, aquí hay una favorita muy clara. Es la de Emily Wilson, donde se basa la película de Nolan. Su traducción fue un acontecimiento editorial. No porque sea la primera mujer que tradujo íntegramente la Odisea al inglés, sino porque consiguió, lo cual hizo, fue la primera, sino porque consiguió devolverle al poema una claridad, una musicalidad y un ritmo extraordinario. Su versión respeta el impulso narrativo del original y ha acercado la obra a una nueva generación de lectores. Hay otras magníficas traducciones como la de Robert Fagel, Richard Lattimore, Robert Fitzgerald. Cada una tiene sus virtudes, pero la de Emily Wilson también tiene una versión en audiolibro. Así que, como les dije, la obra nació para ser escuchada, así que antes de ir al libro o leyendo el libro, compre la versión digital de Emily Wilson, que la puede combinar con el audiolibro, puede estar escuchando el libro a la misma vez que lo lee. Eso es bien poderoso. Así que la de Emily Wilson sería la traducción al inglés más recomendable. Tengo que destacarles una grabación o un programa que a mí me encanta para entender los grandes libros, que es un gran libro en una hora. Eso es una serie de podcasts que son extraordinarios. Búsquenlo, un gran libro en una hora, y búsquenlo Odisea. Por supuesto, el maestro, el profesor Ángel García Galiano, que es nuestro mentor en el grupo de lectura de Abogral y los amantes boricos de la gran literatura. Si hay una persona que me ayudó a descubrir la profundidad espiritual de la Odisea, como también lo hizo previamente con la Divina Comedia, es el profesor Ángel García Galiano. No se limita a explicar personajes, nos enseña a leer, nos enseña a dejarnos transformar por los clásicos, y eso es muchísimo más valioso. Dos conferencias que recomiendo de él: La Odisea, un viaje anagógico a tu corazón, la conferencia que inspiró gran parte del enfoque que hoy hemos compartido. Presenta la Odisea como un camino de transformación interior, donde cada episodio simboliza una etapa del crecimiento humano. Segundo, la Odisea, lectura e interpretación. Corresponde al curso intensivo que Ángel García ha impartido en Fuenteja. Allí desarrolla el canto por canto, la estructura del poema, la tradición oral, el simbolismo de todos los personajes como Polífemo, Circe, el Hades, la Sirena y el regreso a Ítaca. Si solamente pudieras hacer tres cosas, les diría: primero, vean la película de Nolan, después compren la traducción de Carlos García Gual y finalmente escuchen al maestro Ángel García Galiano, y le aseguro que la película será extraordinaria. Pero la experiencia de la Odisea será todavía más profunda. Y un último mensaje. Quiero terminar donde empezamos, con Rubén Blades, porque quizás nunca imaginó que estaba dialogando con Homero cuando escribió
todos vuelven a la tierra en que nacieron. Y Homero tampoco imaginó que 3000 años después un médico de familia en Puerto Rico estaría hablando de él por la radio. Pero ambos comprendieron la misma verdad. Todos emprendemos un viaje, todos nos perdemos, todos nos enfrentamos a monstruos, todos escuchamos el canto de la sirena, todos descendemos alguna vez a nuestro propio infierno y todos conservamos la experiencia de regresar. No exactamente al lugar donde nacimos, sino al lugar donde volvemos a reconocer quiénes somos. Eso es Ítaca y quizás esa sea la razón por la cual la Odisea nunca envejece. Porque la Odisea termina al llegar a Ítaca. La nuestra comienza cuando descubrimos cuál es nuestra propia Ítaca. Y antes de irnos, como tenemos unos momentos finales, quiero destacarles que le dedico esto al maestro Ángel García Galeano. Estoy muy agradecido al mentor, a mis mentores intelectuales y literarios, a Luces López Varal, a Mercedes López Varal, al maestro Luis Rafael Sánchez. Todos ellos van a estar apoyando el curso de humanismo y literatura en la medicina que vamos a estar dictando en la Escuela de Medicina este próximo agosto. Así que gracias a esos maestros que nos inspiran. Amigos, esta noche no hemos hablado solamente de una película, hemos hablado de una tradición, de una conversación que comenzó hace casi 3000 años, cuando un poeta pidió a la musa que lo inspirara, que le hablara del hombre de muchos caminos. Esta conversación pasó por Atenas, dialogó con Jerusalén, atravesó monasterios, universidades y bibliotecas, cruzó océanos y un día encontró también un hogar en Puerto Rico, en nuestra Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Generaciones de maestros y estudiantes han mantenido viva esa conversación. Allí Homero ha dialogado con Cervantes, con Shakespeare, con Dante, con Sor Juana, con Luis Palesmato y con Luis Rafael Sánchez. Esa es la grandeza de nuestra universidad. Custodiar la memoria de la humanidad para ponerla al servicio del futuro. Leer la Odisea no es un ejercicio de nostalgia. Es un acto de esperanza, porque cada generación necesita volver a preguntarse qué significa regresar, qué significa pertenecer y qué significa vivir una vida digna de ser contada. Quizás por eso Homero nunca envejece, porque mientras existe un ser humano buscando su Ítaca, la Odisea seguirá escribiéndose. Soy el doctor Jaime Claudio, médico de familia y profesor de medicina de familia en la Universidad de Puerto Rico. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta noche una de las grandes aventuras del espíritu humano. Que disfruten la película de Christopher Nolan, pero sobre todo que algún día se regalen el privilegio de leer Homero. Porque las películas terminan cuando aparecen los créditos, pero los grandes libros apenas comienzan cuando cerramos la última página. Muy buenas noches y que cada uno encuentre su propia Ítaca. Como la Universidad de Puerto Rico nos recuerda en este himno tan bello. El verdadero conocimiento no termina al salir del aula, comienza cuando hacemos nuestro el legado de quienes nos procedieron. Que Homero nos acompañe en ese camino. Buenas noches. Saludemos.